para que nos auxilies, que venga esa ayuda de lo alto, que venga, Señor, eso que decía el salmista David, alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. De allí viene nuestra ayuda. Por eso pedimos ese auxilio que viene de lo alto, Señor, para que podamos primero, Señor, hablar, pero también entender estos misterios de tu palabra, que en este tiempo los necesitamos, que en este tiempo, Señor, hoy más que nunca necesitamos que estén revelados a nuestras vidas, Señor, para que nos cambien y que vivamos conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo de palabra, que tú nos hables, que tú nos instruyas, pero sobre todo, Señor, que toda venda en nuestros ojos sea quitada, que todo estorbo en nuestro oír sea quitado, y que las palabras, como tú lo decías a los discípulos, que estas palabras, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, que estas palabras no queden solo en un ambiente, que estas palabras no solo queden superficialmente, sino que puedan profundizar en nosotros, Señor, haciéndonos entender, haciéndonos, Señor, saber estas cosas de una manera profunda. En el nombre de Cristo reprendemos todo estorbo, reprendemos todo aquello que quiera impedir que la palabra llegue a nosotros, y que, Señor, en el nombre de Jesús, este lugar, este ambiente está preparado para hablar de tu palabra, enseñar tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero, fíjese, hermano, que he estado ahí con esto de la cruz, y Dios santo, hay muchas cosas que tenemos que ver. Este versículo me ha cautivado, porque dice que hay un mensaje de la cruz, ¿verdad? Ya tenemos, creo que algunos tres martes de estar hablando esto del mensaje de la cruz, y yo quiero pues seguir ese impulso. Seguramente vamos a tocar algunas otras cosas, pero siempre en torno a la cruz. El apóstol Pablo dice que este mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Entonces, amados, con todo mi corazón, y yo le ruego al Señor, hermano, no venir a hablar solo pensamiento, bueno, nada de mis pensamientos, sino que sea el Señor hablándonos a través de sus pensamientos, que mi boca replique en los pensamientos del Señor. Entonces, mire, yo estaba analizando esto, hermano, y yo le pido al Señor que me ayude a ordenarlo, porque en torno al sacrificio de Cristo, ¿sabe que dice la Biblia? Que hubo una multitud de gente que estaba allí, y así lo pone, para presenciar aquel espectáculo. O sea, el sacrificio de Cristo, a saber cuántos crucificados habían en ese tiempo, porque era una ley, hermano, era una ley que el que cometía cierto delito, pena de muerte, lo que ahora conocemos como pena de muerte, pues existía eso en Roma, era una ley romana. Entonces, yo no sé, hermano, cuántos crucificaron ahí, a saber cuántos, ¿va? Pero el sacrificio de Cristo, la crucifixión de Cristo, fue un espectáculo, hermano, anormal. O sea, ahí hubo gente de todos lados, hubo gente de todo el mundo, ahí hubo gente, mire, ahí hubo gente, ahí estaban las leyes, los gobernantes, estaban los fariseos, estaban los escribas, y había un montón de gente ahí presenciando ese espectáculo. Si pudieran buscarme ese versículo, ahí va a estar por Lucas, donde dice que, o en algunos de los evangelios, donde dice que había una multitud presenciando el espectáculo, y que ellos se fueron, dice así, que ellos se regresaron después de que Jesús murió en la cruz. Ellos regresaron a sus casas convencidos de que ese era el Hijo de Dios, hermano, que el que había muerto ahí era el Hijo de Dios. O sea, se fueron impactados ellos con todo lo que vieron, pero ellos no llegaron a ver que hermano, que si era el Hijo de... No, ellos llegaron a presenciar nada más aquel espectáculo, y me llama la atención que así lo dice alguna versión. Ahora, yo quiero que veamos esto, hermano, un poquitito. Yo tal vez esto tengo que dejarlo para otro día, otro mensaje, porque sí tenemos que revisarlo.
que hay discípulos, hermano, hay diferentes, vamos a ver, ¿cómo lo digo esto? Hay discípulos que presenciaron de diferente manera este acto. Hablando de discípulos, un discípulo de Jesús. Vamos a ver, ¿quién es un discípulo de Jesús? Dice el maestro de ahí del área de Corderito, ¿va? Ya las tiene así, el que es bautizado, ¿va? Un discípulo primero es oyente, y al oír cree, se convierte en un creyente, pero cuando se bautiza se convierte en un discípulo. Por eso Mateo 28 creo que dice: id y haced. O sea que los discípulos también se hacen. Un discípulo se hace. Id y haced discípulos. Y dice ahí, pone el sellito y dice: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien se bautiza, se convierte en un discípulo. Ahora, ¿qué es un discípulo? ¿O qué otro calificativo se le puede dar a un discípulo? O sinónimo de discípulo, ¿qué es? ¿Perdón? Un imitador, un seguidor, un alumno. Todo eso es un discípulo. Un seguidor, un alumno, un discípulo. Ahora, ¿cuántos discípulos hay aquí? Entonces, nosotros, mire hermano, mire, la escuela de Jesús es una, que es la iglesia. O sea, Jesús no tiene iglesias con ese. Jesús no tiene iglesias. Jesús tiene iglesia. Por eso Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no iglesias. Así es que todo aquel que se ha bautizado ya se convirtió en un discípulo de Cristo. Y como discípulo de Cristo, tiene que ser discipulado con la doctrina de Cristo. Ahí está el discipulado. Ahora, este acto lo presenciaron varios de sus discípulos. Y entonces podemos hacer como grupos. Ahí estaba anotando, hermano, esto lo vamos a explicar solo quiero, para que entremos a ver algunas cosas, solo quiero decirle esto que estaba ahí en mi corazón, en medio de la alabanza, podía recibir algo ahí. Por ejemplo, tal vez allá los hermanos que están en controles me ayudan con estos versículos. Mateo 27, 55 habla de unos discípulos que estuvieron en ese evento, en ese acto de crucifixión. Mateo 27, 55 dice que muchas mujeres, ahora mira ese versículo, muchas mujeres que habían seguido a Jesús. ¿Qué eran estas entonces? Eran unas discípulas. ¿Por qué? Porque habían seguido a Jesús. Entonces se entiende que estas mujeres eran discípulas. Dice que muchas mujeres que habían seguido a Jesús de Galilea para servirle estaban allí mirando. ¿Pero cómo estaban? Entonces, ellas estaban viendo el sacrificio, pero estaban de lejos. El siguiente versículo menciona nombres, y entre ellas está, hermano, una tremenda mujer que es María Magdalena, de la cual salieron 7 demonios, dice la Biblia. O sea, alguien que había sido liberada. Tal vez pones el 56. Entonces, mire, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, la madre de los hijos de Zebedeo estaba ahí también. O sea, que habían unas mujeres ahí bien importantes en el ministerio de Jesús. Pero ellas estaban de lejos. Yo no quiero señalar, hermano, porque no sé qué circunstancias las habían llevado a ella a hermano, discípulos que no pudieron acercarse, sino que miraron la cruz, la miraron de lejos. El sacrificio lo miraron de lejos. No pudieron estar cerca de aquel que habían seguido, hermanos, sino que no sé, algo pasó. Tal vez faltó revelación, digo yo, porque dice que Jesús les hablaba acerca de la crucifixión. Y para ellos les estaba como veladas esas palabras. No recibieron revelación antes. Ahora, miremos otro grupo de discípulos. Juan 19:38. Ahí hay otro discípulo.
Pero mire este discípulo, mire la característica de este discípulo. Solo le voy a dar tres. Voy a desarrollar esto, hermano. Como discípulos, ¿cómo estamos en torno al sacrificio de Cristo? Ya vimos que hay unos discípulos que están de lejos. Hay unos discípulos que miraron el sacrificio de lejos. Y eso nos manda un mensaje que nosotros como discípulos, ¿cómo estamos viendo el sacrificio de Cristo? ¿Cómo lo estamos visualizando? De lejos. Pero mire este. Después de estas cosas, esa frase ahí, después de estas cosas, es que ya Jesús ya había muerto. Y ahí lo van a sepultar. Entonces, este discípulo, ¿cómo miraría el sacrificio? Porque dice que José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero mire ese discípulo, aunque en secreto, a este le daba pena decir que era cristiano. Era un discípulo, pero en secreto. Este hermano, este José de Arimatea, era un fiel creyente de Jesús. Era un discípulo de Jesús, pero no le gustaba decir abiertamente que él era seguidor de Cristo. ¿Cómo miraría el sacrificio este? Entonces, este apareció hasta que Jesús ya estaba muerto y dice que pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió el permiso. Entonces él vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. O sea, ¿cómo miraría el sacrificio? Yo creo que ni estuvo escondido. Pero en Juan 19:23 nos da otro tipo de discípulos. Cuando le digo tipo de discípulos, es que ellos tuvieron diferentes perspectivas en cuanto al sacrificio de Cristo. Mire este. ¿Será ese? Vamos a ver. No, no es ese. Yo anoté aquí 19:23. Pero tal vez lo buscan ahí. Cuando dice que Juan y la madre, no dice Juan, sino que el discípulo amado y la madre de Jesús estaban cerca, dice. ¿20 qué? 25. Bajemos 2 versículos. Quiero mostrarle esto, hermano. Quiero mostrarle esto. Y llevémoslo a nuestra mente. Unos lo vieron de lejos, otros estuvieron escondidos porque estuvieron en lo secreto. Pero el verso 25, ¿quién da más? Vamos a ver. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, mire esa frase, que estaban allí cerca. Entonces, hay discípulos que lo vieron de lejos. Hay discípulos que ni siquiera llegaron, se escondieron. Pero hay discípulos que estaban allí cerca. Entonces, hermano, así simplemente, ¿quién cree usted que pudo ver detalles del sacrificio? El discípulo amado y su madre. ¿Usted cree que esos, y eso vamos a hablar ahorita, usted cree que esos que estaban de lejos viendo el sacrificio pudieron escuchar lo que Cristo dijo en la cruz? No, porque estaban de lejos. Entonces, en ese pensar, yo quiero llevarlo. ¿Qué clase de discípulos vamos a ser nosotros? Hermano, ¿desde qué punto vamos a ver el sacrificio de Cristo? Porque al final, usted me dijo, somos discípulos, ¿va? Vaya, entonces, como discípulos, ¿desde qué punto de vista vamos a ver el sacrificio? ¿Desde dónde lo estamos viendo, hermano? ¿Desde lejos? ¿Nos acercamos o nos escondemos? Porque al final estos 3 grupos eran discípulos. Estos 3 grupos son como nosotros, discípulos del Señor. Estamos en un discipulado de Cristo, aquí en la iglesia, hermano, nos estamos discipulando. Pero ¿sabe qué pone el Señor en mi corazón? Que a veces tenemos muy de lejos el sacrificio de Cristo. A veces tenemos así, hermano, muy lejano. La cruz la tenemos muy lejana. La cruz, sabemos detalles bien generales de la cruz. Pero lo que el Señor nos está llevando en este tiempo es que el Señor quiere revelarnos su cruz. El Señor quiere que recibamos ese mensaje
de la cruz. Hermano, el Señor quiere que ahora nosotros nos acerquemos con confianza y podamos recibir el mensaje de la cruz. Yo me imagino a estos hombres, yo no sé, hermano, qué nivel alcanzó Juan de confianza para que no le tuviera miedo a las autoridades, porque los otros por eso se esparcieron y hermanos, se fueron para otros lados. Pedro se fue hasta meter en medio de los fariseos ahí y hermano, ahí negó a Jesús. El apóstol Pedro, tremendo hombre de Dios. Pero cuando Cristo estaba crucificado, él se fue a participar ahí con los mismos que lo habían agarrado, que lo habían capturado. Entonces, ¿qué clase de discípulos? Y lo que el Señor quiere, hermano, es que nosotros, mire, hermano, nosotros aprendamos esto, que debemos de acercarnos a la cruz. Claro, esto es en lo espiritual, pero debemos de acercarnos. ¿Qué es acercarnos a la cruz? Que nosotros empecemos a ver detalles del sacrificio, hermano, detallitos que han estado ahí. Yo le aseguro que en este tiempo, yo no sé hasta cuándo me va a tener el Señor hablando esto, pero yo quiero que le entremos a eso, hermano. Que empecemos a ver detallitos del sacrificio de Cristo, que empecemos a ver detalles de esos mensajes que están en la cruz. Entonces, mire, tal vez estos versículos solo se los leo porque Isaías 53:7 dice que Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco Él abrió su boca. Entonces yo leo esto y yo digo, pero sí, el Señor abrió su boca. Porque yo quiero que hablemos hoy y que veamos, hoy lo vamos a ver de manera general, después vamos a empezar a detallar cada uno de esos. Pero estando Jesús crucificado, estando Jesús ya con los clavos, hermano, estando Jesús ya sobre la cruz y ya ahí arriba, Él expresó 7 frases. Ese es un mensaje. 7 frases. Entonces, cuando la Biblia dice que Él no abrió su boca, es que el Señor Jesús no abrió su boca para defenderse. No abrió su boca para dar mensajes de que Él no merecía estar. No. Él en obediencia, hermano, agarró ese camino, agarró a subir a ese monte. Pero sí abrió su boca. Pero siempre que abrió su boca fue para declarar algo que no solo era para ese momento. Mire, hermano, es bien importante esto que le estoy diciendo ahorita. Lo que declaró Cristo en la cruz no solo fue para ese momento, sino para darle libertad a la humanidad entera, entre los cuales estamos nosotros. Entonces es importante que nosotros, al estilo de Juan, oiga esto, al estilo de Juan y de María, su madre, es importante que nos acerquemos a la cruz para oír, para escuchar qué dijo nuestro Señor Jesucristo estando clavado en la cruz del Calvario. Porque ese fue un mensaje o mensajes, hermano, profundos, que podemos hablar mucho de ellos, pero que el Señor nos ayude. Entonces dice más abajito en Isaías 53 que se dispuso con los impíos su sepultura, con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia. Pero mire, hermano, estas palabras debemos de analizarlas. Ni hubo engaño en su boca. Todo lo que Cristo dijo fue verdad. Aún, y por eso habría que sacar un estudio qué dijo durante todos porque el Señor abrió su boca durante todos, desde que lo empezaron a juzgar. Hay que ver todo lo que hizo, lo que dijo Jesús desde que lo empezaron a juzgar. Pero hoy nos vamos a circunscribir en lo que Él dijo solo estando allí crucificado, antes de expirar, antes de morir. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Entonces, así le puse a este tema que no sé hasta dónde vamos a llegar, pero mensaje desde la cruz. Los mensajes que emitió Jesús desde la cruz. En las enseñanzas anteriores hablamos del mensaje de la cruz, pero yo quiero poner el mensaje así hoy. Los mensajes que dio Jesús desde la cruz, o sea, desde arriba, estando crucificado. Entonces veamos el primero. Hermano, yo pretendo solo mostrárselos hoy.
darle los versículos y tal vez una media explicación, pero sin duda tenemos que agarrar cada uno y ver qué nos quiso decir el Señor, qué cosas se declararon desde la cruz, qué cosas, hermano, nos trajeron libertad desde la cruz. Ok, mire, y el orden en que los coloqué ahí, hermano, pidiéndole la ayuda del Espíritu Santo, que Él me ayude de alguna manera a darle un orden, hermano, a darle un orden que se puede ver en la Escritura, que ese es el orden en que Él dijo las cosas. Oh, fíjese que sí, es que sí, no puse esto acá, pero mejor leamos esto. Dice Lucas 23:33. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, ahí está, mire, crucificaron ahí a Jesús, o sea, ya está crucificado. Y también allá los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, esto ya es arriba, ya, hermano, ya con los clavos, ya con sus manos abiertas, ya con sus pies clavados también, hermano, y ya ahí crucificado, Él dijo esto: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este fue un mensaje aparentemente, hermano, para los que lo crucificaron. Y quizás así lo hemos entendido, pero yo por eso le digo, esas palabras, si quedaron registradas, si quedaron ahí, es porque esas palabras, hermano, desde que se dijeron, quedaron como un beneficio para toda la humanidad. Para toda la humanidad, para todos nosotros. Entonces, rapidito, porque no voy a entrar mucho, solo quiero decirle que entre lo que se ve ahí, a saber cuántos mensajes habrán, pero lo que el Señor a mí pone en mi corazón es: cuántas cosas hemos hecho nosotros y que no las sabemos y que hemos ofendido al Señor. ¿Cuántos hemos leído cuando David escribió y dijo: perdóname todos los pecados, aun aquellos que me son ocultos? Entonces, hermano, cuando yo solo puse allá, no saben lo que hacen. Hermano, ¿cuántas cosas hemos hecho nosotros en ignorancia? Yo no sé usted, pero yo soy el primero que levanto la mano aquí. ¿Cuántas cosas estaré haciendo ahorita, actualmente, en mi vida actual? ¿Cuántas cosas estaré haciendo que de repente estoy ofendiendo al Señor? Que de repente, hermano, estoy crucificando al Señor. ¿Usted sabe qué debemos de pensar? Cuando Jesús dijo, Él desde la cruz emitió un perdón aún por aquellas cosas que nosotros hacemos en ignorancia. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con este pensar, hermano? Que nosotros deberíamos de pedirle al Señor: revélame aquellas cosas, Señor, revélamelas, aquellas cosas que yo estoy haciendo y que no son de tu agrado. Yo sé que ya pagaste por ellas, yo sé que ya emitiste un perdón desde ahí, pero ¿sabes qué, Señor? Yo quiero revelación acerca de aquellas cosas que de repente estoy haciendo yo y que a ti no te agradan. Pero aunque yo sé, Señor, que ya desde la cruz salió un perdón desde la cruz que dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces esto, hermano, lo vamos a estudiar, lo vamos a profundizar, porque yo le aseguro que al estudiarlo vamos a encontrar casos como el de Sansón. El de Sansón es que Sansón empezó a vivir una vida muy desordenada, hermano, muy fuera de la voluntad de Dios, aunque era un ungido, aunque era un elegido, pero empezó a jugar con el pecado. Y hay un versículo que dice que el Señor lo abandonó y él no se dio cuenta. Es decir, no supo, no sabía que el Señor ya lo había abandonado. Por eso le digo, cuántas cosas hoy nosotros estemos ignorando. Y entonces que a través de esta declaración nosotros podemos entenderla: Señor,
Tal vez hoy, yo no sé, pero sí hay un perdón que se declaró en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿sabe qué es lo que nos tiene que traer esto, hermano? Es traernos arrepentimiento. Es que nosotros seamos sensibles, que nosotros seamos conscientes, hermano, que podemos estar haciendo cosas que al Señor no le agradan. Y que debemos de entender que ese perdón lo que quiere es quitar toda mala actitud de nosotros. ¿Sabes que hasta estos que los traspasaron, dice la Biblia, que ellos van a tener la oportunidad de reivindicarse, hermano? En el tiempo venidero dice que ahí va el Señor, les va a mostrar sus manos y les va a decir: miren, ustedes fueron los que me traspasaron. Y ahí ellos van a reconocer. Reconocer es, hermano, que hicieron algo sin saber, pero al final tienen que pedir perdón por eso. Al final ellos tienen que decir: Señor, nos equivocamos, te crucificamos, no nos dimos cuenta, hermano. Pero yo creo que uno de los mensajes que el Señor nos está dando con esto es que nosotros pidámosle, Señor, lo que dijo David, hermano. Dijo: Señor, aún aquellos pecados que me son ocultos, aún aquellas cosas que en mi ignorancia yo las estoy haciendo y que de repente, hermano, ahí sean reveladas. Entonces esa fue una de las frases. Veamos otra, porque vamos a ver las 7 frases, solo que así rapidito, y luego las vamos a explicar después. Mire esto. Esto es lo del ladrón, mire. Y decía Jesús, perdón, vamos a leer bien. Y decía, está hablando del ladrón dice, y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: abre la boca, Jesús, estando en la cruz, y le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es otra de las frases que dijo Jesús desde la cruz, estando crucificado, hermano, estando ahí ya en sus últimos momentos de vida en esta tierra, estando ahí todo, hermano, golpeado, maltratado, estando ahí, hermano, herido, estando ahí desnudo, estando ahí muchas cosas que tenía Jesús, y sobre todo con toda la maldición de pecado ahí. Estando ahí, Él empieza a declarar cosas. Y lo primero es que emite perdón para aquellas cosas, hermano, que cometemos aún en ignorancia. Pero ahora le está hablando a uno que está ahí a la par de Él. Le está hablando a uno que está ahí en la misma línea de Él. Y esto le decía a los hermanos de alabanza ahorita antes, que tenemos que ver eso, que Jesús en la cruz emite, hermano, algunas cosas para los que están allá abajo, para los que están al lado, pero también se dirige. Vamos a ver cómo se dirige hacia arriba, como que, hermano, ahí están las dimensiones del amor de Dios, las dimensiones del amor de Cristo. Oh, cuán profundo es el amor de Dios, cuán ancho es el amor de Dios y cuán alto es el amor de Dios. Como que en esa cruz, hermano, podemos ver todas las dimensiones del amor. Entonces ahora ya no está emitiendo un perdón, hermano, hacia abajo, sino que está emitiendo un perdón de manera horizontal. Ya Él está viendo, no sé, la Biblia no dice si es el de la derecha o el de la izquierda. El punto es que, hermano, en uno de sus costados ahora está emitiendo un perdón de manera horizontal, no hacia abajo, sino que de manera horizontal. Hermano, eso nos enseña mucho, que tal vez otro día lo tocamos. Pero a lo que quiero mostrarle aquí, hermano, es que cuando el Señor hace una obra en nosotros, sobre todo una obra de salvación, es de manera inmediata. Mire, entre todo lo que se puede ver ahí es que este hombre que recibe una revelación, no anoté ese versículo también, ¿verdad? Si es que no me quiero detener, no anoté otro versículo porque si no me voy a detener mucho, hermano, pero otro día vamos a hablar de esto. Pero mire, cuando lo que le pide este hombre que está ahí también crucificado es que se acuerde de él cuando venga en su reino. Pregunta: si Jesús le hubiera aceptado esa promesa, ¿qué sería de ese hombre hoy? Estuviera en una sala de espera todavía.
¿Por qué, hermano? Alguien que sepa esto, en una línea de tiempo, ¿cuánto tiempo faltaría para que se dé eso de que Jesús venga en el reino? Primero, tiene que pasar el arrebatamiento de la iglesia. Después, ¿qué hay después del arrebatamiento? ¿Cuántos años son ahí? 7 años. 7 años. Y después de esos 7 años, Cristo viene en su reino. Viene a inaugurar el denominado año milenial. Entonces, ¿cómo estaría este hombre todavía? Estaría esperando, hermano. ¿Y dónde cree que estaría esperando? Así como aquel rico. Así estaría aquel rico esperando, llamando a Lázaro: mándame a Lázaro para que venga y me traiga un poco de agua, porque no aguanta. Así estaría este. Pero ¿qué le dijo Jesús? Por cuanto has recibido la revelación, por cuanto tus ojos se han abierto. Y es que sí estoy picado en leer ese versículo. Hay un versículo en Lucas donde dice, o en Marcos creo que está, en uno de los evangelios, solo uno de los evangelios lo narra así. Dice: y los dos insultaban a Jesús. Mire, yo lo tengo anotado aquí, pero tengo que salirme de aquí. Tengo que buscar dónde tengo mis otros apuntes. Pero vale la pena que lo busquemos. ¿Cómo dice, hermano Marco Tulio? Ese versículo, colóquemelo aquí, por favor. ¿Cuál es? ¿De qué? ¿De Marcos? No, de Mateo, sí, tiene que ser Mateo. Mateo 27, 44. Mire lo que explica aquí. Tal vez leamos el anterior para que miremos de qué viene leyendo, de qué viene hablando. Es que le están molestando, hermano. Cuando estaba Cristo en la cruz, había unos tipos ahí que lo hostigaban y le decían: hey, no es que confía en Dios que le libre. Ahora, si él le quiere, ¿por qué ha dicho yo soy el Hijo de Dios? Dice el siguiente versículo: de la misma forma le injuriaban también. No dice de ladrón, sino que dice los ladrones que habían sido crucificados. O sea, ya estaban crucificados. ¿En qué momento le cambió a ese tipo? Por eso hablábamos, hermano, en estos días, la revelación es importante, amados. Porque, perdón, en Marcos también dice eso. Ok, entonces lo que le quiero mostrar, hermano, es que los dos, en algún momento los dos le estaban tirando a Jesús desde ahí, en la cruz, arriba. Los dos bájate y sálvanos a nosotros también, sálvate a ti mismo. Y los dos estaban ahí. Pero de repente a ese hermano le bajó una revelación. Y entonces pudo ver que el que estaba crucificado ahí era un inocente y que no debía nada. Y entonces él dice, cuando el otro se quedó molestándolo, y ese en algún momento recibió la revelación y se cayó, hermano. Y de repente le habla a su compañero y le dice: ¿cómo te atreves? Si nosotros estamos aquí porque la debemos. Nosotros estamos aquí porque somos malhechores. Pero este no debe nada y está aquí. Y entonces le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, qué misericordia. Imagínese aquel que, hermano, de veras, nosotros ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos si tuviéramos la oportunidad de mandar al infierno a uno que lo está molestando, hermano? ¿Qué haríamos, hermano? Mire, yo he entendido que por eso el Señor no nos ha dado un poder hacia nosotros de que, digamos, que descienda fuego sobre mi suegra. No digo sobre que descienda a fuego sobre mi vecino, que ya no lo aguanto. Por eso no nos ha dado poder, Señor, porque yo le aseguro que ya tuviéramos algún montón en un cementerio, hermano. Igual aquellos discípulos, allá en Samaria no lo quisieron recibir al Señor, y van donde Jesús y le dice: ¿será que oramos ahorita para que les salga fuego a esos samaritanos?
Y mire Jesús, otra escuela. ¿Y quién les dijo a ustedes que este es el tiempo de andar haciendo descender fuego? Eso le tocó a Elías. No se la tiren de Elías ustedes ahorita, porque este es otro tiempo, es un tiempo de gracia. Entonces, mire hermano, aquel que le estuvo molestando en el camino y que ahora que estaba crucificado le seguía fastidiando, pero que cuando le cambió la revelación, sus ojos se le vieron diferente. Jesús le dijo: no voy a esperar todo ese tiempo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el mensaje aquí es, hermano, cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, el Señor no anda esperando y decir: no, mira, te voy a perdonar esto hasta entre 5 días, entre 10 días, entre 10 años. No, en ese mismo momento la misericordia bendita de Dios se extiende y el Señor nos perdona y nos da otra posición que no merecemos, hermano. Esto es lindo, hermano. No hay mañana. No hay mañana, sino que le dijo hoy. Entonces lo que yo entiendo aquí, hermano, que de la cruz se estableció. Mire, es que hay que acercarnos a la cruz, hermano. Así como Juan, el discípulo amado, y la madre de Jesús se acercaron, yo creo que ahora nosotros debemos de ser esos discípulos amados. No seamos como José de Arimatea, hermano, que sí fue un discípulo, pero a escondidas. Sino que como este discípulo, mire, el discípulo amado se acercó y él pudo escuchar todas estas frases, él las pudo recibir. Entonces esto me enseña, hermano, que aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia inmediatamente. Inmediatamente hay una respuesta del Señor Jesucristo diciendo: hoy quedas libre, hoy quedas perdonado, hoy queda borrado, hoy echamos todos esos pecados a la mar y de aquí en adelante hay una nueva vida. Hoy, hermano, Dios es hoy. Por eso dice, hermano, que hoy es el día aceptable. Hoy. Y eso lo leemos mañana. Hoy es el día aceptable. Eso lo leemos 10 años más adelante y sigue siendo: hoy es el día aceptable. Todo el pecador que se arrepiente en ese mismo momento, hermano, queda perdonado. Pero eso lo estableció Cristo en la cruz. Eso debemos de entenderlo, de acercarnos a la cruz y hermano, experimentar ese bendito beneficio que está desde la cruz. Veamos otro. Quiero ver cómo termino esto, hermano, para luego quedarme solo viendo así caso por caso. Cuando Jesús vio a su madre, este es el que leíamos, mire, y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, yo subrayé ahí de otro color, mujer, he allí tu hijo. Paremos aquí un momentito. Si nos queda duda de que Jesús estaba cerca de Juan, que Juan estaba tan cerca de la cruz, notemos cómo Jesús tiene una comunicación con ellos desde la cruz. Entonces deben de estar cerca, hermano. Pero ¿sabe yo lo que quiero dejarle en su corazón hoy, hermano? ¿Qué clase de discípulos vamos a ser nosotros? ¿Qué clase de discípulos vamos a ser nosotros? Los que están de lejos, los que ni siquiera llegaron y se escondieron. ¿O vamos a ser como el discípulo amado y su madre? Hermano, ni siquiera sus hermanos estaban ahí. Ni sus hermanos biológicos estaban ahí. Entonces, mire la comunicación. Estando Cristo ahí crucificado en la cruz, empieza a hablarles a ellos y desde la cruz le dice: mujer. Yo subrayo eso porque ya no le dijo mamá, ya no le dijo madre, es decir, abandonó el lugar de hijo y se lo entregó a otro. ¿Qué cosas en la cruz, hermano? ¿Qué declaraciones en la cruz? Abandonó su lugar de hijo y le dijo: hey, mujer, he ahí tu hijo. Ya yo ya no soy tu hijo, pero ese lugar se lo cedo a Juan. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre.
Es decir, ya no es mi mamá, ahora es tu mamá. Hermano, cedió el lugar de hijo. Cedió el lugar de hijo, se lo entregó al discípulo que estaba ahí cerca. Y mire qué cosas, mire lo que dice ahí la palabra. Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Entonces, ¿qué mensaje? Pensemos un poquito, ¿qué mensaje podemos sacarle nosotros? Ya no Juan ni María, sino nosotros. ¿Qué mensaje nos está dando Cristo desde la cruz a los discípulos que nos acerquemos a su cruz? ¿Qué mensaje nos está dando? Algo que se le ocurra, hombre, en lo que lee ahí. Nada. Eso, hermano, esto que está diciendo el hermano Gerson, nos dan un derecho que no es de nosotros. Nos dan un derecho que por naturaleza no nos corresponde. Vaya, ¿por qué le dice hermano al que está a la par suya si no llevan la misma sangre? Pero ¿dónde conseguimos ese derecho? ¿Sabe de qué, hermano? ¿Sabe lo que ponía en mi corazón ahí? Que debemos de entender realmente qué derecho nos dieron en la cruz, y entre ellos, qué derecho tenemos ahora de que nos amemos como hermanos, aunque no seamos nada. ¿Cómo de repente en la iglesia usted va a encontrar paternidad o maternidad sin ser nada? Pero no es algo fingido, sino que uno de los beneficios en la cruz es que es que entre nosotros encontremos genuinos hermanos que nos amamos, hermano, pero no un amor fingido, sino que es algo que se despidió desde la cruz, donde el Señor abandonó su lugar para darnos ese lugar a nosotros. Mire, vamos a estudiar esto porque ahí sí tengo muchas cosas que decir, y entre todo lo que el Señor me llevaba, hermano, ahí en lo que yo estudiaba y meditaba esto, es que Él en algún momento dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, desde la cruz se emitió un mensaje donde nosotros, entre el cuerpo de Cristo, nosotros ahí vamos a encontrar hermandad, paternidad y maternidad, aunque no tengamos nada que ver en lo biológico. Impresionante que sus hermanos biológicos de Jesús casi que estuvieron alejados de Él en todo su ministerio, hermano. En cierta ocasión dice que Él estaba dando un discipulado. De ahí es donde escribió eso el Señor, donde dijo eso, que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Él estaba dando un discipulado, y en lo que estaba dando el discipulado, alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos te buscan, están allá afuera. Entonces yo me he puesto a pensar, esos no estaban dentro del discipulado entonces. Entonces, mire cómo Jesús. Entonces, aproveche ese momento para dar una enseñanza. Y los que ya ven todos, mi madre y mis hermanos son los que están aquí escuchando el discipulado, los que están aquí dentro. Entonces, hermano, qué importante que desde la cruz el Señor selló algo. Desde la cruz el Señor nos dejó un acceso para que entre nosotros haya esa hermandad. Y aunque no seamos familias en lo biológico, pero debe de haber esa hermandad. Entonces, ahí hay un hijo que no era hijo, pero que a partir de ahí
fue como un hijo. Y ahí hay una madre que no era madre de él, pero a partir de ahí fue como una madre para él. Y eso lo dio Cristo desde la cruz. Qué glorioso esto. Pero sigamos, veamos otra. ¿Cuántas llevamos? 3, ¿verdad? 3 o 4. Ok. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, esto es estando ahí en la cruz, hermano: Elí, Elí, lema sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, mire, primero cedió los derechos aquí en la tierra, pero luego también cedió los derechos celestiales. Hermano, no es que, no le voy a decir que es que me he esforzado buscándolo así como que leyéndome todos los evangelios, pero es que yo quisiera encontrar otro versículo donde Jesús se refirió al Señor como Dios. Él siempre se refirió al Señor como Padre. Padre, Padre. Mi Padre y yo, una sola cosa somos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué otro ejemplo? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y él siempre se refirió a Dios como su Padre. Pero en ese momento, hermano, en la cruz, él abandonó el lugar de hijo y no dijo Padre, sino que dijo Dios mío, Dios mío. Entonces, hermano, entre todo lo que se ve ahí es que también nos cedió el lugar para que ahora nosotros, cada vez que nos acerquemos a Dios, no le digamos Dios mío, sino que le digamos Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso el Señor ya lo había enseñado, pero ahora en la cruz está diciendo: yo abandono mi lugar de hijo y yo les entrego a ustedes el derecho total de que ahora se acerquen a Dios, ya no como Dios, sino que se acerquen a Dios y le digan Padre. Hay una diferencia de acercarnos a Dios como Dios, hermano, y a que nosotros nos acerquemos a Él como hijos que van a buscar a su Padre. Hermano, si hay algo que se nos tiene que revelar es esto, que realmente nuestro Dios es nuestro papá, hermano. Pero sabe que hay personas que no tienen esa confianza de acercarse a Dios como se acerca un hijo a un padre. Pero ese derecho nos dieron en la cruz. Ahí en la cruz del Calvario el Señor abandonó su lugar de hijo para ponernos a nosotros en su lugar. Entonces mire, aquí yo creo que también, hermano, tenemos que desarrollar esto. ¿Cómo nosotros, hermano, debemos de entender la relación nuestra para con el Señor? Hay algunas doctrinas que yo no estoy de acuerdo, hermano, que quieren nombrar a nuestro Dios como el eterno, como el Hashem, ¿y por qué? ¿Y por qué le dice? Es que su nombre es santo. Y yo sé, es santo, claro que sí, no digo que no, hermano. Pero si el Señor Jesucristo dice: ustedes cuando oren, háganlo de esta manera. ¿Y cómo comienza la oración? Padre nuestro. El Señor nos enseña que ahora nosotros debemos de acercarnos a Él como un hijo se acerca a su Padre. Y ese derecho nos dieron en la cruz. Vamos a hablar otras cositas aquí, hermano, que el Señor sintió una total separación. Sí, pero eso mejor cuando desarrollemos ese tema lo vamos a ver. Veamos otro. Ahorita solo le estoy mostrando las frases, hermano, que el Señor dijo en la cruz. Pero cada una de estas las vamos a desmenuzar si el Señor así me da
luz verde para que lo hagamos una por una, una por una. Un martes vamos a ver la frase, tengo sed. Por ejemplo, mire esta frase. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Tengo sed. Entonces, imagínese desde ahí arriba en la cruz decir, tengo sed. Y los que estaban abajo lo escucharon, porque dice que corrieron y agarraron un hisopo, dice hermano, y se lo dieron ahí, pero no lleno de agua, sino de vinagre. Pero sin duda, hermano, el que escribió esto lo escuchó. Ahí estaba Juan y dice, tengo sed. Entonces esa expresión a mí me estuvo hoy dando vueltas la cabeza, hermano. ¿Por qué dijo eso Jesús en la cruz? Es que, hermano, nada de lo que dijo Cristo en la cruz, nada fue, por eso le leía lo que dijo Isaías, dijo, en su boca no hubo engaño. O sea que todo lo que habló Jesús fue verdad, y todo lo que habló Jesús fue porque hay un mensaje para nosotros, hermano, hay un mensaje para nosotros. Entonces yo digo, ¿por qué no dijo tengo dolor? ¿Por qué no dijo Jesús tengo hambre? Porque lo que él dijo en ese momento fue tengo sed. Entonces rapidito se me vino a la memoria aquel versículo que él dijo en el último y gran día de la fiesta. Jesús, puesto en pie, dijo, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Él es la fuente de vida, que en ese momento se estaba vaciando en una cruz para que todos los sedientos tuviéramos abundante agua. Todos aquellos necesitados ahora estamos saciados, y por eso es que dice el apóstol Pablo en alguna parte de sus cartas, dice, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces, hermano, esa palabra, esa frase, tengo sed, entonces hay que ir a estudiar eso, porque hay que ir a buscar los sedientos, y ya va a ver que todo lo que el Señor nos va a dar en cada uno de estos temas. Lo que yo entiendo ahí, hermano, es que, y esto es lo que, no es que entienda, así está escrito, todo lo que Jesús padeció en la cruz, es que Él tomó nuestro lugar, Él tomó el lugar de nosotros y nos dio su lugar. Él tomó, hermano, Él tomó nuestro lugar de condenados y nos dio el lugar de su libertad. Entonces Él tomó el lugar de nosotros los sedientos. Él se hizo sediento para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Eso es lo que le dijo Jesús a la samaritana: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré será un agua que salta para él como vida eterna. Entonces, hermano, Él ocupó nuestro lugar de sedientos, y por eso Él dijo: tengo sed, porque ocupó nuestro lugar de sedientos y nos dio a nosotros esa agua que nunca se acabará. Nunca se acabará, nunca se acabará. Él es la fuente inagotable, y Él, hermano, nos dio en ese bendito lugar. Digamos que bendito lugar, porque ahí fue un lugar de victoria para nosotros, aunque fue un lugar de acusación, de maldición para nuestro Señor Jesucristo, pero a nosotros en esa cruz se anunció nuestra libertad. Vamos a hablar de esto también. Tengo sed. En el verso 30 dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, ese está más abajito, hermano, cuando Él dijo tengo sed, los soldados dicen que le llevaron ahí y pusieron en su boca vinagre, y mire, dice aquí que tomó, después de haber tomado el vinagre, dijo esta frase, hermano: consumado es. Consumado es. Y esa frase, hermano,
usted puede buscar las diferentes versiones. Otras versiones dicen, pagado está. Y esta es de las últimas frases. Esta es, estamos viendo ahorita la frase número 6. Es de las últimas frases que Jesús exclamó, hermano, desde la cruz. Y él dijo, consumado es. Y aquí hay que entender algunas cosas que seguramente vamos a entrarle a ellas. Y una de ellas es que el sacrificio de Cristo no termina en la cruz. ¿Por qué dijo entonces consumado es? Pero usted sabe que la Biblia dice claramente que después de que murió en la cruz, lo quitaron de ahí y lo pusieron en una tumba. Y que después bajó a las partes más bajas de la tierra a terminar su sacrificio allá. Entonces, ¿por qué en esta etapa de la cruz él dice consumado es? Si le faltaba todavía ir a las partes más bajas de la tierra. Eso tiene una explicación, hermano, y es una explicación bien linda. Pero lo que le quiero decir es que, hermano, tal vez me buscan un versículo en Romanos, no sé si es en Romanos, la verdad no sé, pero él dice que él murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos. Algo así dice. Algo así. No sé, yo creo que es en Romanos, que el apóstol Pablo nos explica que él murió por nuestros pecados, pero que resucitó para justificarnos. Entonces, una cosa es que quedemos libres de pecado y otra cosa es que quedemos justificados. Hay una diferencia ahí. Entonces, por eso entiendo que Jesús en la cruz dijo, consumado es decir, el pecado está pagado. La deuda está pagada. Ahí está, Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Esa versión es la LBA. Y resucitado para nuestra justificación. Tal vez otra versión. Si hay alguna versión que diga, me parece que ese es el versículo. Pero es que no, el versículo dice así: Él murió por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. La versión al día, ¿va? Sí. Leámoslo aquí. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, hermano, es diferente la justificación con los pecados. Entonces, cuando Jesús está diciendo aquí, consumado es que, hermano, está diciendo, están libres de pecado. Pero me hace falta ir abajo para que al resurgir de las partes más bajas de la tierra, entonces se proclame la justificación. Y entonces es por eso que ahora nosotros somos llamados justos. Y díganle al justo que le irá bien. ¿Pero cómo? Por medio de la resurrección. Entonces, hermano, hay que entender otra cosita que hay que entender. Es que Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la entrego. Eso es la muerte en la cruz, yo la doy. A mí, por eso, hermano, hay que entender que Jesús tenía todo el poder de evadir la muerte. Él la tenía, pero por voluntad, por obediencia, Él entregó su vida. Se dejó crucificar, pues. En pocas palabras, Jesús se dejó crucificar. No lo crucificaron, se dejó crucificar. Por obediencia y por amor a nosotros. Se dejó crucificar. Pero cuando va a las partes más bajas de la tierra y veamos la otra frase, mire cómo, porque en el resumen le voy a explicar algo, pero aquí quiero dejarle algo que usted lo pueda notar. Dice que inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Si hay, cuando le muestre el resumen le voy a explicar un poquito mejor. Si hay 3 frases que dijo Jesús, que yo estoy seguro que están en ese orden, fue: tengo sed, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De esas sí estoy segurito, porque ahí está la palabra. Se lo puedo asegurar, que esas 3 frases las dijo en ese orden.
tengo sed, consumado es. Y esta otra que está en Lucas. Aquí en Juan dice que él entregó el Espíritu, pero Lucas explica que Jesús lo habló. Dice Lucas 23:45 que al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso fue lo último que dijo, porque dijo: habiendo dicho esto, expiró. O sea, lo último que dijo Cristo en la cruz fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, hermano, este verso de Juan lo termina de explicar Lucas. Desde aquí, mire, desde el 28, tengo sed. En el 29 es cuando le llevan el vinagre. En el 30 explica que Jesús, después de haberlo tomado, ahí hay una secuencia. Después de que bebió, dijo: consumado es. Hay una secuencia ahí bien marcada. Tengo sed, tomó, y después dijo, después de haber tomado, dijo: consumado es. El apóstol Juan solo explica que inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Eso fue lo que hizo después de haber dicho: consumado es. Pero Lucas nos amplía el panorama y dice fue que una exclamación que el Señor hizo. O sea, no solo entregó el Espíritu, sino que Él lo habló, lo gritó. Sí podemos leer que dice que a gran voz. Ahí dice, mire, el verso 46. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso fue lo último que dijo en la cruz. Y dice que murió. Entonces, ¿qué secreto hay, hermano? ¿Qué cosa es esta? Debemos de entender todo esto. ¿Qué secreto hay que Jesús, antes de morir, encomendó el espíritu de Él a las manos del Señor, el Padre? Por eso le digo que el sacrificio en la cruz es uno y el holocausto es otro. Holocausto es, para los que no estamos muy asociados con ese término, holocausto es una ofrenda que se quema totalmente. Entonces, mire, cuando Jesús iba a bajar a las partes más bajas de la tierra, ahí sí Él lo dijo: yo puedo poner mi vida y tomarla. ¿Será que buscamos ese versículo? Cuando Jesús dijo: yo puedo dar mi vida y tomarla. Como quien dice: yo puedo entregarla y tomarla. Sé que hay un versículo que así dice, fíjese. Pero ¿por qué no dijo mismo con su espíritu? ¿Por qué no dijo lo mismo con su espíritu? ¿Por qué cuando iba a la muerte segunda, ahí sí se encomendó al Padre? Hermano, qué poderoso esto, hermano. 10:18 de Juan. Nadie me la quita, está hablando de la vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Pero mire esto: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y dice que ese mandamiento lo recibió del Padre. Entonces, ¿sabe cómo explican esto los que saben y que se meten en el estudio de la palabra? Que cuando Jesús murió en la cruz y lo pusieron en la sepultura, Él se levantó para ir a las partes más bajas. Esto es un poquito profundo para que lo veamos. O sea, cuando Él dice que Él tiene la autoridad de dar la vida, pero también tiene la autoridad de tomarla, es que Él se levantó. Él lo crucificaron, lo pusieron en una tumba, pero de esa tumba Él se levantó para ir a las partes más bajas de la tierra. Él. Pero de ese
Sí se dice en la Biblia que el que levantó a Jesús de entre los muertos, hermano, vamos a hacer un estudio de eso para que veamos así con versículos bíblicos todo esto. Dice, el que levantó a Jesús de entre los muertos, pero ¿de cuáles muertos? Tenemos que entender, amados, que Cristo murió naturalmente, pero también murió espiritualmente. La Biblia habla de la muerte segunda. ¿Sabe qué es esa muerte segunda? ¿Alguien sabe qué es esa muerte segunda? Hay que buscarlo en Apocalipsis, donde dice, esta es la muerte segunda. ¿Sabe qué es eso? Cuando lanzan al lago de fuego algunos seres. Esa es la muerte segunda. Todo esto tiene versículo bíblico, hermano. Hay que leer Zacarías 3 cuando dice que miró aquella visión, aquel profeta, dice, ¿no es este el tizón arrebatado de entre el fuego? ¿Sabe qué? Era una profecía acerca de Jesús. Entonces, hermano, mire, así rapidito, lo que quiero mostrarle es que cuando Jesús dijo esa última frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es porque no en cuerpo humano, sino que en el cuerpo del espíritu iba a bajar a las partes más bajas, y de allí sí no se iba a poder levantar él solo. De allí, de la tumba, se levantó él solo, pero de las profundidades no se iba a poder levantar él solo, sino que aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos también nos resucitará a nosotros, dice la palabra. Pero alguien lo resucitó. Eso es el poder de Dios. Cuando él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, le está encomendando ese viaje que va a hacer. Y mire, hermano, esto sí quisiera que no, ¿cómo le digo, hermano? No lo tome como algo así como afirmar. No, yo por lo que yo he estudiado, yo creo que Cristo no le tuvo miedo a la cruz. A lo que sí, él sintió temor cuando él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero si no, no hay problema, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Sabe a lo que sí el Señor sintió temor? Es ir a los infiernos, a pagar el precio de todos nosotros allá, hermano, y de allí levantarse, resurgir, porque eso sí fue una prueba. Ni aquí en la tierra, pues todo el Señor Jesús aquí en la tierra lo enfrentó y lo llevó a la cruz, fue a la cruz, pero cuando se trataba de ir a las partes más bajas, ahí sí él sintió angustia, sintió temor, de tal manera que se ministró con dos de sus discípulos y le dijo, estoy triste hasta la muerte, porque sabía lo que se le avecinaba. Entonces todas esas frases tienen un mensaje para nosotros, tienen un mensaje para la humanidad. Todas esas frases no quedaron ahí, si quedaron escritas es para que nosotros ahora en este tiempo nos acerquemos a la cruz y escuchemos esos mensajes y podamos recibir esos mensajes. Entonces ahí están, mire, primero perdónalos, yo los puse en este orden ahí, hermano, revisando bien la palabra y pidiéndole ayuda al Señor Espíritu Santo. Esa primera frase sí también yo creo que fue lo primero que Jesús dijo después de que lo crucificaran. Esa primera. De ahí las otras puede ser que cambien de orden. Hoy estarás conmigo en el paraíso, he aquí tu hijo, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. ¿Por qué me has abandonado? Esas tres frases yo le podría decir podrían cambiar de un orden, pero esas últimas tres están en ese orden. Tengo sed, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mire, tal vez le hubiera puesto otro colorcito, pero las primeras tres frases son para terceras personas. Las primeras tres frases es una expresión que va hacia terceras personas. La primera es para aquellos que estaban ahí haciendo todo eso y que no sabían lo que hacían, hermano. La otra es para el que está ahí crucificado con él. Y la otra es para su discípulo amado y para su madre.
Pero las otras ya son una expresión más hacia arriba. Padre, ¿por qué me has abandonado? Esta expresión hay que revisarla. Hay que revisarla esa. Tengo sed. Pareciera que fuera para alguien de abajo, pero dice la Biblia, para que se cumpliera la escritura. Dijo esto. Así dice el versículo que leímos. Para que se cumpliera la escritura. Ni siquiera fue para que le llevaran agua o para que le llevaran. No, para que se cumpliera la escritura. Dijo, tengo sed. Luego dijo, consumado es. Y luego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 7 frases que salieron desde la cruz y que nos envían un mensaje para que ahora nosotros seamos estos discípulos, hermano, que nos acercamos a la cruz. Por eso, cuánto Pablo, el apóstol Pablo, hermano, quiere que tengamos ese mensaje de la cruz, mensaje de la cruz. Pablo siempre hablaba de la cruz, es un mensaje que estaba en sus labios siempre, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces el mensaje de la cruz no ha pasado de moda, hermano. Nosotros como discípulos tenemos que acercarnos a la cruz. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es eso? Voy a ir a buscar una cruz. No, permítame. Es que se nos revele la cruz, hermano. ¿Cómo conocemos algo? ¿De lejos o de cerca? ¿Cómo lo conocemos mejor? ¿Cómo podemos apreciar los detalles de algo? De cerca, hermano. Entonces tenemos que acercarnos a todo eso que pasó en la cruz. Que el Señor nos ayude y que en este tiempo, en esta recta final de este año, nosotros aprendamos a acercarnos a la cruz y que cada vez esa cruz nos emita mensaje, hermano, que vayan cambiando nuestra manera de pensar. Amén, amén y amén. Póngase de pie. Ahí le dejo estas cositas, ahí están, con mucho que decir, hermano, mucho que decir. Primero Dios, las desarrollemos en ese orden o en el orden que el Señor nos vaya dando luz, pero ahí vamos a ir viendo cada una de esas frases, qué mensaje nos mandan ahora en este tiempo a nosotros. Los discípulos de Jesús, nosotros somos los discípulos de Cristo, hermano, de este tiempo, los discípulos de Cristo que estamos de turno ahorita, de turno. Padre, gracias te damos, Señor, honramos este tiempo que nos permites hablar de esta bendita palabra, Señor, entender un poquito mejor que esas palabras, esas declaraciones que se hicieron después de la crucifixión, antes de la muerte, en esas 3 horas, en ese tiempo tan corto, se declaró tanta verdad, de la cual ahora esas palabras tienen vigencia. Esas palabras no han caducado, esas palabras no han llegado todavía a su límite, sino que siguen, esas frases se siguen, Señor, ministrando este tiempo. Por eso entendemos cuando el Señor Jesucristo dijo, el año favorable del Señor, el tiempo de gracia, ese tiempo todavía no se ha terminado. Ese tiempo termina hasta que Cristo venga por su iglesia. Se cierra ese tiempo de gracia. Así es que en el nombre de Jesús reciba ahí esta administración, que esas frases, esas declaraciones de Cristo en la cruz todavía están resonando, todavía están vigentes, y que ahora cada uno de nosotros tenemos que acercarnos al pie de la cruz para recibir
esa revelación, para recibir esa administración de cada una de esas declaraciones que sean y que se puedan impregnar en nosotros y que nos traiga la libertad que aún todavía nos queda por alcanzar, Señor, que traiga esa libertad, que traiga esa sanidad que todavía necesitamos, Señor, que traiga ese perfeccionamiento que todavía nosotros, Señor, necesitamos. En el nombre de Jesús, que este sea un tiempo, Señor, donde todos nosotros nos acerquemos a la cruz, así como se acercó Juan, el discípulo amado, así como se acercó María, la madre de Jesús, que nosotros podamos acercarnos y podamos ser ministrados con esas frases, con esas declaraciones de Cristo en la cruz. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que este mensaje, que estas enseñanzas no solo queden, Señor, en un ambiente así como externo, sino que puedan llegar a lo profundo de nuestro ser y traer cambios. Que lo que le sucedió ahí a ese malhechor, en un momento, en un segundo, recibió una posición diferente, que así nosotros en un segundo nos cambie la vida toda esta verdad. En el nombre de Cristo, Señor, nos declaramos que vamos bien a nuestras casas, declaramos que tú vas con nosotros siempre, que tú nos guardas, que tú nos proteges y que nos llevas con bien. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, le lleve con bendición.